La idea equivocada de que los cachorros de oso son inherentemente inocentes o incapaces de causar daño es común entre muchos. A menudo se asume que solo los osos adultos son responsables de encuentros fatales con humanos. Sin embargo, esta creencia puede ser peligrosamente engañosa. Los cachorros de oso, a pesar de su apariencia juvenil y aparentemente inocente, poseen los mismos instintos biológicos y comportamientos protectores que sus contrapartes adultas. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy, repasaremos 3 veces en las que los cachorros de oso estuvieron involucrados en una fatalidad humana. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Ubicado en el corazón del estado de Colorado en el oeste de Estados Unidos, Durango es una ciudad brillante y bulliciosa rodeada de imponentes picos y colinas onduladas que ofrecen vistas impresionantes en cada recodo. Aquí uno puede hacer senderismo por las imponentes montañas de San Juan, remar en kayak por el río Ánimas o andar en bicicleta por los senderos sinuosos de su agreste campiña. El aroma de los pinos llena el aire, mientras los arroyos cristalinos y los verdes prados te dejan sin aliento. Lainey Malavolta era una entusiasta del backcountry de 39 años de edad a quien le gustaba estar en el bosque. Ella y su novio Justin Wrangell vivían juntos en su casa al norte de la ciudad de Durango. La naturaleza aquí ofrecía un escenario impresionante que Lainey disfrutaba explorando con familia, amigos y sus 2 perros. El viernes 30 de abril de 2021, Lainey salió del Grupo Nacional de Distribución en Littleton, donde trabajaba como representante de ventas de vinos. Se sentía animada, ya que esperaba tener una experiencia al aire libre satisfactoria durante el fin de semana. Era una aventurera intrépida a la que le encantaba explorar la gran naturaleza. Por la tarde, Lainey se puso un par de botas de senderismo resistentes, ató a sus perros con correa y salió a caminar pacíficamente con sus 2 perros a su lado. Tomó un sendero privado y tranquilo cerca de Canty Road 203 y Trimble Lane. La brisa fresca de la tarde estaba impregnada con la fragancia de los pinos, mientras el sol poniente arrojaba un brillo dorado sobre el paisaje. Lainey encontraba consuelo en la tranquilidad del sendero y el impresionante panorama. El aire libre era su santuario, donde podía escapar del ajetreo y el bullicio de su trabajo y reconectar consigo misma y con la naturaleza. El sereno sendero serpenteaba a través de un área boscosa cerca del campamento religioso Whispering Pines. A medida que avanzaban más en el sendero, podía ver cómo el mundo se desvanecía, dejándolos rodeados por la belleza del campo trasero de Durango. Fue un momento fugaz de pura satisfacción y tranquilidad en un mundo que a veces puede ser abrumador y caótico. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más, sus 2 perros se alarmaron, se detuvieron en seco y sus orejas se pusieron erguidas. Luego comenzaron a ladrar continuamente mientras miraban hacia el bosque. Algo en los arbustos los había asustado. Lainey escudriñó atentamente el bosque, pero no pudo ver nada. Sabía que sus perros no ladrarían sin razón, pero no tenía idea de qué habían percibido o visto. Y luego, justo antes de que desapareciera la última luz del sol poniente, algo emergió detrás de los bosques. Era una osa negra con sus 2 cachorros siguiéndola. Se acercaban directamente hacia ella y sus perros. La vista del enorme oso la sacudió hasta el núcleo. Intentó moverse, pero de repente sus rodillas estaban demasiado débiles. Se quedó congelada de terror mientras sus perros ladraban y aullaban de miedo mientras huían de regreso por el sendero, con las colas entre las piernas, dejando a Lainey sola con el oso. A las 8 de la noche, Justin Wrangell, el novio de Lainey, llegó a casa desde el trabajo. Ese día trabajó hasta más tarde de lo habitual e intentó comunicarse con Lainey para hacerle saber que llegaría tarde, pero Lainey aún no había respondido. Inmediatamente después de estacionar su auto, notó que algo estaba fuera de lo común. Vio que las luces de la casa estaban apagadas y los perros estaban afuera en el patio con las correas todavía puestas. No encontró a su novia Lainey por ningún lado. Revisó todos los rincones de la casa e incluso el cobertizo fuera, pero aún no pudo encontrarla. Sabiendo que a menudo llevaba a los perros a pasear por el sendero privado, dejó su equipaje y salió siguiendo el sendero cerca del campamento religioso Whispering Pines para buscarla.
El sol había caído hace horas, dejando el bosque en completa oscuridad. Justin buscó el sendero mientras llamaba su nombre. La luz de su linterna proyectaba sombras inquietantes en los árboles, pero el silencio del bosque fue la única respuesta que recibió mientras los minutos pasaban dolorosamente. La desesperación se apoderó de él y su cuerpo se llenó de miedo y preocupación. Un sentido de desesperanza lo invadió mientras pensaba en todas las cosas que le podrían haber sucedido a su querida novia. No podía soportar la idea de perderla. A las 9:30 de la noche, 1 hora y media después de haber comenzado la búsqueda, su linterna pasó sobre la maleza y alcanzó a ver unas piernas humanas con botas de senderismo familiares todavía puestas. Las piernas sobresalían de un montículo cubierto de tierra y escombros. Se acercó para examinar la escena horrorosa y levantó con cuidado las ramas y hojas, cruzando los dedos para que no fuera su novia quien yacía allí, impotente, y si lo era, esperaba que aún estuviera viva. Mientras levantaba la última hoja de la cara y dirigía su luz hacia ella, su corazón se hundió y se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Era su novia Lainey que yacía inmóvil con su cuerpo parcialmente comido. Las manos de Justin temblaban mientras agarraba su teléfono y marcaba el 911 para reportar el incidente. En lo más profundo de su corazón esperaba que esto fuera solo una mala pesadilla y que tal vez, solo tal vez, Lainey despertara. A medida que se enfrentaba lentamente a la realidad, Justin se sentó al lado de su cuerpo sin vida en el oscuro bosque y lloró desconsoladamente. El pensamiento de estar solo en los oscuros senderos ya no lo asustaba. Se sintió como si su mundo se hubiera detenido de repente. Las autoridades de Parques y Vida Silvestre de Colorado llegaron rápidamente a la escena y declararon a Lainey muerta. Por segunda vez, los peores temores de Justin se habían confirmado. Las autoridades sospecharon de inmediato que un puma había sido el culpable, ya que estos felinos tienden a enterrar a su presa con hojas y tierra antes de regresar para terminar de alimentarse de ella más tarde. Sin embargo, los oficiales también encontraron excrementos de oso y una abundancia de pelo de oso en la escena, y ahora estaban más convencidos de que el culpable era de hecho un oso. Un equipo de búsqueda compuesto por oficiales de Parques y Vida Silvestre de Colorado con perros de rastreo entrenados ubicó a la osa negra y a sus 2 cachorros que no se habían alejado mucho de la escena. Según la política de Parques y Vida Silvestre de Colorado, cuando un oso ataca o consume restos humanos, tiene que ser sacrificado, por lo que la osa junto con sus cachorros tuvieron ese final. La reubicación no se considera una opción real en estos casos debido al temor de que los osos puedan regresar a su ubicación original habiendo encontrado una nueva fuente de alimento en los humanos. Un análisis realizado por un patólogo de vida silvestre estatal reveló restos humanos en los sistemas digestivos de la osa y uno de sus cachorros. El trío estaba en perfecto estado de salud, con reservas de grasa adecuadas y sin signos de anormalidad o enfermedad que hubieran causado el ataque. La osa pesaba 92 kilogramos, mientras que los cachorros pesaban entre 30 y 26 kilogramos. El oficial declaró que la madre osa de 10 años estaba potencialmente enseñando a sus cachorros que los humanos también son una fuente de alimento y no criaturas a evitar o temer. Esto sin duda haría que los cachorros fueran potenciales devoradores de hombres en su adultez. Una autopsia realizada a Lainey reveló que había fallecido por pérdida de sangre debido a perforaciones en el cuello. El daño extenso había sido infligido por la osa después de que sus afilados y largos colmillos perforaran su vena yugular y otras regiones en el cuello. Tanto los resultados de la autopsia realizada a Lainey como los resultados de la necropsia de los osos confirmaron que la muerte de Lainey Malavolta fue el resultado de un ataque de oso. Su familia y amigos quedaron sacudidos hasta lo más profundo por su muerte. La describieron como una operadora experimentada y conocedora en el backcountry que pasó su vida al aire libre. Su mayor alegría era estar en el bosque, y no hubiera querido salir del mundo en ningún otro lugar, algo que dio un poco de consuelo a sus seres queridos. En cuanto a Lainey, no hizo nada malo para provocar el ataque. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, llevándola a su propia desgracia increíble. Cuando se trata de animales en la naturaleza, es bien sabido que las madres protegerán a sus crías pase lo que pase, ya sea una pequeña rana o un enorme león.
Las hembras de estas especies harán todo lo posible para asegurar que sus crías vivan y crezcan para convertirse en animales adultos. Y como dice el viejo adagio, uno de los animales más temibles con los que no quieres meterte es una osa y sus crías. David Montoya era un joven de 18 años de Hollis, Oklahoma. Desde pequeño siempre había estado indeciso sobre lo que quería hacer cuando creciera. Mientras que la mayoría de sus amigos en la escuela tenían una idea de lo que querían hacer, David estaba un poco menos seguro sobre cómo quería vivir su vida. A pesar de esto, era un buen estudiante en la escuela, sacando buenas calificaciones. Sin embargo, a veces le resultaba difícil concentrarse en sus lecciones. En su lugar, deseaba estar afuera haciendo algo práctico. Cuando llegó el momento de su graduación, el joven había decidido que quería trabajar con las manos, ya que lo encontraba mucho más interesante que estar en una oficina. Al ver que había un trabajo disponible para contratistas en una empresa con sede en Idaho llamada Timberline Drilling, David decidió ir a minar plata en Alaska, ya que pensaba que sería la oportunidad perfecta para salir de Oklahoma y viajar, mientras también podía ganar un poco de dinero. Los salarios de los mineros de plata en los Estados Unidos oscilan entre $3,880 y $70,300 al año. Pero David estaba emocionado por el simple hecho de estar trabajando tan rápidamente. Además, $30,000 al año era un buen comienzo. Después de asegurar el trabajo, David empacó sus maletas y voló fuera de Oklahoma, emocionado de comenzar su trabajo en Alaska. Una vez en Alaska, fue llevado al sitio de perforación, que estaba tan remoto en su ubicación que solo se podía acceder en helicóptero. El sitio de perforación en sí estaba ubicado en el borde de la propiedad de la mina Hecla's Greens Creek, en una isla en el sureste de Alaska. Para David, toda la experiencia era completamente nueva y emocionante. El salvaje paisaje era algo que nunca había experimentado realmente antes, y sin duda no a la escala que Alaska presume. El estado tiene aproximadamente 222 millones de acres de tierras federales, que es aproximadamente el 60% del estado. De ese vasto terreno hay aproximadamente 57.5 millones de acres de áreas silvestres designadas, junto con unos 16.5 millones de acres de áreas silvestres propuestas. El área silvestre designada de Alaska constituye aproximadamente el 54% de toda la área silvestre de la nación. Era seguro decir que David se sentía un poco abrumado. Sin embargo, el joven estaba decidido a hacer bien su trabajo. Era un trabajo muy difícil y físicamente exigente, que a menudo dejaba a David muy exhausto. Pero al joven le gustaba su trabajo y sentía que estaba aprendiendo habilidades valiosas para la vida mientras lo hacía. Debido a que Alaska es tan salvaje, hay muchos animales para ver en la gran naturaleza, y uno de estos animales es el oso. Con más de 40,000 osos pardos y 100,000 osos negros vagando libremente, no es difícil en absoluto avistar uno de estos increíbles animales. De hecho, según el Departamento de Pesca y Caza de Alaska, la isla Admiralty es famosa por sus osos pardos costeros y tiene la población más densa de osos por kilómetro cuadrado en América del Norte, lo que significa que es común avistar uno sin demasiados problemas. Aproximadamente 5 meses después de comenzar su trabajo como minero de plata, David había entrado en una buena rutina. Se despertaba temprano, desayunaba y luego se dirigía al sitio de perforación, donde trabajaba felizmente para extraer tanta plata como pudiera. Sin embargo, en este día en particular, las cosas no salieron según lo planeado. Después de trabajar en su turno de la mañana, David estaba feliz de finalmente tomar un descanso. Aunque amaba su trabajo, seguía siendo muy agotador, y tomarse un momento para relajarse y despejarse al aire libre era algo que siempre esperaba con ansias. Mientras el joven de 18 años deambulaba por el sitio estirando las piernas, se topó con algo que desearía no haber encontrado. Parada a solo unos metros de él estaba una enorme osa parda y sus 2 crías. Instantáneamente, David se quedó paralizado de miedo. Cuando comenzó su trabajo, lo obligaron a asistir a una reunión de la empresa que discutió el programa de seguridad de osos de las minas. Esto incluía un entrenamiento que todos los trabajadores, contratistas y visitantes debían completar antes de ir al sitio. A los trabajadores se les enseñan formas de prevenir encuentros con osos, incluida la eliminación adecuada de alimentos, y en ubicaciones remotas, el aerosol contra osos es una de las herramientas que los empleados suelen llevar consigo en caso de encuentros con osos. Desafortunadamente para David, había olvidado su aerosol contra osos. También olvidó la regla más importante al tratar con el oso:
no hacer movimientos o ruidos bruscos. Luego de notar al oso, David intentó retroceder rápidamente, pero sus movimientos rápidos y nerviosos asustaron a la osa y a sus crías, quienes pensaron que David probablemente estaba tratando de amenazarlas. Sin querer que sus crías resultaran heridas, la madre osa se levantó sobre sus patas traseras para intentar parecer más imponente antes de soltar un fuerte rugido. Asustado, David se dio la vuelta y trató de correr, pero esto activó el instinto de caza del oso. El enorme oso se lanzó hacia David, alcanzándolo fácilmente, ya que podía correr hasta 56 kilómetros por hora. Una vez que alcanzó al joven, la madre osa comenzó a atacar ferozmente. Mordió donde sus dientes alcanzaban y arañó sin piedad su cuerpo. David estaba en una agonía absoluta, tratando desesperadamente de escapar del ataque, pero con un oso masivo de 270 kilogramos sobre él, no había forma de escapar. Para empeorar las cosas, las crías del oso también corrieron hacia él y comenzaron a atacar. Aprendían de su madre, sin entender que atacar a los humanos no era algo que deberían estar haciendo. Tristemente, y a pesar de los esfuerzos de David por escapar, no pudo evitar a los 3 osos. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los compañeros de trabajo del joven fuera en busca de David, ya que le tocaba regresar a trabajar después de su descanso. La madre osa y sus 2 crías estaban reunidas alrededor del cuerpo sin vida de David, devorándolo, ignorando por completo a los hombres que se acercaban mientras consumían a David. Como estaban en un lugar bastante salvaje, en el sitio de la mina había armas. Y fue con estas armas que la madre osa y sus crías fueron sacrificadas. Los oficiales de la policía estatal fueron llamados a la isla para que pudieran ayudar a resolver la situación. Finalmente, el cuerpo de David fue llevado a la oficina del médico forense estatal para una autopsia, donde se determinó que la muerte fue causada por los propios osos. Al principio, los compañeros de trabajo de David no estaban seguros de si había muerto por algún tipo de accidente y los osos lo habían encontrado ya muerto. Los médicos forenses pudieron confirmar que murió por pérdida de sangre como resultado de una mordedura en el cuello. Su cuerpo fue enviado de regreso a su hogar en Oklahoma para que sus amigos y familiares pudieran darle un funeral adecuado. Todos quedaron devastados por la pérdida de David, ya que era un joven muy querido que se hacía amigo de todos los que conocía. Para empeorar las cosas, estaba a solo una semana de cumplir 19 años cuando ocurrió el ataque. Su familia quedó en estado de shock y lo extrañan constantemente. Sin embargo, aunque es triste lo que le sucedió a David, también es triste cómo se manejó el ataque, con la madre osa y sus 2 crías siendo sacrificadas en represalia por el ataque. Es probable que la madre simplemente estuviera tratando de proteger a sus crías de lo que percibía como peligro. Otros señalan que los 3 osos comieron el cuerpo de David para sugerir que los osos lo habían atacado como parte de un ataque depredador, posiblemente con la madre enseñando a sus crías cómo cazar con los humanos siendo la presa. Si este fuera el caso, si los osos no hubieran sido disparados después del ataque, es probable que hubieran continuado cazando humanos, trayendo a más personas inocentes como David Montoya a su aterradora desgracia increíble. Amli Panik Jotra es un pueblo ubicado en el distrito de Dahod en el sureste de la India. Es uno de esos lugares que parece haber encontrado un equilibrio entre el mundo moderno y las antiguas costumbres. Los hombres de las tribus, vestidos con sus ropas tradicionales, caminan por las calles entre puestos del mercado y el ganado que pasta libremente. Los agricultores todavía trabajan y cosechan la tierra como lo han hecho sus ancestros durante miles de años, y las mujeres pasean con cestas de productos equilibradas sobre sus cabezas. El campo es exuberante y salvaje, lleno de terreno selvático, tierras de cultivo y santuarios para mantener a salvo a los animales autóctonos de los cazadores furtivos, así como una forma conveniente para que los turistas vengan a verlos. Amli Panik Jotra está ubicado cerca de uno de estos santuarios, la Reserva de Osos Perezosos, establecida para preservar al oso indio en peligro de extinción. Los lugareños han visto a uno de estos magníficos animales en algún momento u otro, y en su mayoría la gente se mantiene lo más lejos posible de ellos. Son agresivos por naturaleza.
a diferencia de sus primos negros y pardos, que evitarán a las personas a menos que estén protegiendo a sus crías o tengan miedo. Prefieren que los dejen a su aire, algo que la gente de Dahod está más que feliz de darles. Diciembre en la India es un momento tranquilo en la naturaleza. Por lo general, es cuando los animales madres se retiran hacia el crecimiento excesivo para pasar los últimos meses con sus crías antes de dejarlas solas cuando llega la primavera. También hay más comida cuanto más lejos se alejen de las personas. Y dado que esta es la época seca del año, los animales solo salen cuando la comida es más escasa, y ese parece ser el caso de una osa perezosa y su cría. Había tenido su pareja de crías hace 2 meses, pero el más pequeño de los dos ya había muerto. Era mucho más débil que su hermano. La escasa vegetación invernal y la lucha por la leche de su madre con su hermano más grande y fuerte habían sido demasiado para el joven cachorro. La hembra era increíblemente protectora de su única cría restante. No le gustaba mucho acercarse a los asentamientos humanos, pero ahí era donde la comida conducía, y necesitaba alimentarse a sí misma y a su cría si querían llegar a la primavera. Ese día, en 2021, la osa y su cría en su espalda buscaban termitas e insectos entre las cavidades de las raíces de los árboles. Esa mañana, Sanjali Ratwa también buscaba comida, pero no para ella. La mujer de 42 años necesitaba llevar su ganado a pastar lo antes posible. Incluso en invierno, India sigue siendo cálida y muy seca. Sanjali condujo el rebaño hacia el dosel de los árboles antes de que el sol pudiera elevarse demasiado, y al menos podrían encontrar algo de sombra mientras sus animales comían a su antojo. A Sanjali realmente le gustaba la tranquilidad del desierto, con solo el sonido de los pájaros y el crujir de los cascos para romper el silencio. Las primeras 3 horas transcurrieron como se esperaba, y Sanjali incluso encontró un lugar para descansar bajo un árbol durante una buena hora antes de que el rebaño comenzara a moverse más profundamente en el arbusto. Ella suspiró, pero decidió que había muchos otros lugares para acompañarse con sus propios pensamientos y se fue tras ellas. La osa perezosa, con su cría aún montada en su espalda, se dio cuenta agudamente del rebaño de bueyes que se acercaba. Le hizo un sonido a su cría para que se mantuviera quieto y se dirigió al árbol más cercano para ponerse a salvo. Era mejor esperar hasta que las criaturas pasaran antes de volver al suelo. Pero para su ya exasperación, las vacas se establecieron justo alrededor del árbol en el que estaba escondida. No era un punto de vista muy alto, apenas 2 metros de altura, y no se sentía especialmente bien oculta. Entre el olor de los herbívoros había otro olor, un olor humano que no le gustaba en absoluto. Los humanos eran ruidosos y peligrosos, y los evitaba a toda costa, especialmente ahora que tenía una cría a la que cuidar. Y para gran inquietud del oso, la humana que caminaba detrás del rebaño empezó a acercarse al árbol en el que estaba escondida. Minutos transcurrieron con la mujer abajo, completamente ajena a los animales sobre ella. La osa madre y su cría estaban tan camufladas que prácticamente desaparecieron en el follaje sobre ellas. La cría, cansada de estar en la espalda de su madre, se quedó dormida lentamente. Sus garras se relajaron y antes de que la madre pudiera detenerlo, rodó por las ramas. La cría negra, que se asemejaba más a un pequeño perro que a un oso, aterrizó con un golpe en las piernas cruzadas de Sanjali. La mujer dejó escapar un grito sorprendido cuando el oso bebé aterrizó sobre ella. Sus gritos pusieron en marcha varias cosas al mismo tiempo. Una bandada de pájaros salió volando, su rebaño de vacas salió corriendo asustado, y la osa madre sobre la cabeza de Sanjali rugió de pánico y furia. Se lanzó de las ramas justo cuando la mujer miraba hacia el sonido de arriba y aterrizó con todo su peso, 90 kilogramos, sobre la cabeza de Sanjali con las garras ya extendidas. Sus uñas se clavaron en el cuello y las mejillas de Sanjali, desgarrando y rasgando cada centímetro de piel que podían alcanzar en un ataque frenético. La mujer fue aplastada bajo el inmenso peso del oso completamente crecido y solo pudo intentar agarrarse del pelaje grueso y áspero en un intento por quitárselo de encima, pero fue inútil. Sanjali, que pesaba solo 55 kilogramos como máximo, no era rival para la madre en modo de protección total. Las garras en su cuello la arrastraron, arrancando un gran trozo de músculo y piel. La sangre arterial que brotaba de la herida cubría a Sanjali, al oso y al árbol en sangre roja brillante.
El animal rodó fuera, se puso de pie de nuevo y fue tras la mujer, que gritaba una vez más. Las manos de Sanjali fueron a su garganta en el momento en que el peso se levantó, tratando desesperadamente de detener el torrente de sangre. En sus rodillas intentó levantarse para correr, pero había perdido tanta sangre tan rápidamente que sus rodillas cedieron y luego el animal estaba sobre ella otra vez. Sus mandíbulas se cerraron sobre toda la cara de Sanjali. Sus dientes se hundieron en su cráneo y bajo su mandíbula. El animal sacudió a Sanjali como si no pesara nada, y la mujer ya estaba demasiado debilitada por sus heridas para ofrecer resistencia. Sus miembros se agitaron con fuerza y su cuerpo quedó lánguido. El oso la sacudió una segunda vez y se dio cuenta de que la humana había dejado de moverse. Soltó la cabeza de Sanjali y la mujer quedó sin vida en el suelo. Un olfateo fue suficiente para asegurarle a la osa madre que la humana ya no era una amenaza. La osa dejó a Sanjali allí para desangrarse bajo el árbol y encontró a su cría, que se había quedado escondida detrás de una gran roca cercana. El animal decidió que era más seguro vivir con menos comida en la selva profunda después de todo, y la pareja trotó hacia el follaje y nunca más fueron vistas. El día pasó sin que nadie en el pueblo tuviera idea de la horrenda tragedia que había ocurrido a su vecina. Fue solo cuando el pequeño rebaño de ganado, impulsado por la rutina y el conocimiento de dónde estaba su refugio, comenzó a caminar de regreso a la ciudad, que la gente se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Su cuidadora no estaba con las vacas y salieron a buscarla, con la esperanza de que hubiera tropezado o tal vez se hubiera desmayado por el calor del día. Pero al anochecer, después de no encontrar ningún rastro de Sanjali, las autoridades fueron llamadas para ayudar en la búsqueda, mientras que el pueblo cuidaba de sus hijos preocupados. La noche transcurrió sin ningún resultado y no fue hasta la mañana siguiente que finalmente encontraron los restos de Sanjali. Había sido casi completamente desollada desde su mandíbula hasta la base de su cuello. Y los primeros daños generados por las garras del oso habían dañado las arterias principales, por lo que Sanjali había perdido la conciencia antes de que ocurriera todo lo demás. Hubo un funeral pagado por el Estado y al que asistió todo el pueblo, jóvenes y adultos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.